En Madre Libertad, su emisora TV Online, presentamos el programa de orientación política Hablando en Libertad, donde usted siempre tiene la última palabra. Escúchenos, véanos y participe con nosotros los martes y jueves a partir de las 7 de la noche. Hablando en Libertad. El Papa estuvo hace pocos días en Irlanda. Y uno de los mensajes que dejó al mundo es que tenemos que conmovernos ante el abuso sexual de sacerdotes, especialmente contra niños. Sí, efectivamente. No estoy en contra de las palabras del Papa Francisco, pero sí estoy enormemente preocupado de que la Iglesia Católica o cualquier iglesia o cualquier religión del mundo no haga nada para resolver sus gravísimos problemas que tiene. Los musulmanes no hacen prácticamente nada para detener a los extremistas, a aquellos que creen que el Islam tiene que ser impuesto a sangre y terror. Los católicos tienen gravísimos problemas. Su famoso celibato ha logrado que, como los sacerdotes no tengan una vida sexual normal, busquen una vida sexual anormal. Y como para ellos es muy difícil conseguir una mujer, entonces abusan de criaturas. Si ellos no tuvieran el celibato, si ellos se pudieran casar, si ellos pudieran tener una vida sexual normal, seguramente muchísimos niños en el mundo no habrían tenido que sufrir el abuso sexual de estos sacerdotes. Lo peor de todo es que esto conlleva hipocresía, porque el sacerdote es el sostén moral de una sociedad, es el sostén moral de su religión. Y cuando el sacerdote falla, la religión falla tremendamente y se forman enormes fisuras. Y yo particularmente no quiero que ninguna religión falle. No porque soy un religioso acentuado, no, soy un respetuoso de las religiones. Y creo firmemente y estoy convencido de que las religiones le han traído bien a la sociedad, bien a la humanidad, bien al mundo. Porque a excepción de aquellos que mal interpretan los preceptos religiosos, todos debemos entender que el Islam, la Biblia, el Corán o lo que sea, cualquier libro que se escriba sobre religión, siempre está cargado de bondad, de solidaridad, de dulzura, de amor al prójimo, de deseos que las personas sean buenas para que vayan a gozar de la vida transterrenal. Lamentablemente, ¿cuántas distorsiones se han dado en la religión? Yo particularmente creo que las religiones son buenas. No estoy haciendo apología de ninguna, pero creo que en general son buenas. Pero en particular, hablando de la católica, yo sí le digo al Papa, no porque le ordeno ni ninguna cosa, pero puedo expresar, y este programa se llama Hablando en Libertad, puedo expresar mi opinión. Yo creo que tiene que acabarse con el celibato. Tiene que acabarse con aquella disposición de que las mujeres no pueden ser sacerdotes. ¿Qué tiene de malo la mujer para no poder ser sacerdote? ¿Qué tiene de malo que un hombre, porque el sacerdote es un hombre, la monja es una mujer? ¿Qué tiene de malo de que se casen? ¿Qué tiene de malo si la propia Biblia habla de que hombre y mujer están hechos para procrear, para amarse los unos a los otros, para formar una estructura, para tener el matrimonio como sagrado, como sagrada posición y postura de la iglesia? Ya es hora de que cambien preceptos antiguos y por antiguos desfasados. Y ahora se impone una revolución en la religión católica especialmente. Ojalá que el Papa Francisco convoque a un concilio ecuménico para que algunas cosas que hoy por hoy se están dando y que están desfasadas cambien definitivamente. El Papa Francisco es un Papa que tiene voz, que tiene presencia, que es respetado en el mundo entero. Entonces,
Su voz no puede ser solamente para lamentarse. No podemos seguir llorando sobre la leche derramada. Ya no podemos seguirnos lamentando diciendo, ay, pobrecitos los niños que fueron violados por estos malos sacerdotes. Ya no podemos seguir con eso. Hay que buscarle una solución al problema. Bien, hay otro tema que habíamos ofrecido tratar con ustedes. El gobierno, en base a la famosa ley productiva, ley económica productiva, ha dictado algunas medidas. El lunes entró en vigencia el nuevo precio de la gasolina súper, pero también ha dictado otras medidas. Y ha dicho, por ejemplo, que va a vender 1000 carros de la burocracia. Ha dicho que va a unificar ministerios. Ha dicho que va a eliminar algunas oficinas públicas que realmente no tienen mayor trascendencia. Ha dicho que va a unificar, y esto me preocupa, lo digo de una vez, sin tratar de adivinar, pero a mí me preocupa. Dice que va a unir TAME con CNT y con alguna otra institución de esas quebradas que existen en el país. No la recuerdo en este momento. Pero lo único que vamos a lograr es que con esas dos quebradas quiebren también a CNT. ¿Queremos eso? Ya es hora, señor presidente, de que deje seguir creyendo que el Estado es buen administrador. Es el más mal administrador que existe. El Estado tiene que tener como función fundamental el control. Mire lo bueno que ha pasado en Guayaquil, señor presidente. Mire ese aeropuerto de Guayaquil, manejado por una institución privada, dándole plata al gobierno municipal, dándole plata, generando beneficios y pasando a ser considerado de esa cochinada que teníamos de aeropuerto, uno de los mejores y a veces el mejor aeropuerto del mundo en su categoría. ¿Eso se logra cómo? Dándole pues al que sabe administrar. Y eso representa utilidades para el gobierno. Vea usted, señor presidente, lo que pasa, por ejemplo, con la administración de la Metrovía. Mientras los otros buses son un caos en la ciudad, la Metrovía es un ejemplo. Allí nadie se atropella, nadie se cruza las rojas, nadie para en donde le da la gana, hay buen trato de los choferes para los pasajeros, allí sube el minusválido, sube el anciano, sube la mujer embarazada, los estudiantes pagan sin chistar la mitad del pasaje. ¿Y eso cómo se logra? Se logra con administración privada, no ni siquiera extranjera, sino nacional. ¿Y quién controla eso? Controla el municipio y no permite ningún desafuero. Entonces, señor presidente, ya es hora pues de que estas cosas sucedan en el Ecuador. ¿Por qué no darle TAME a una empresa internacional que pueda manejar bien esto? Y el gobierno controla y coge las utilidades. ¿Por qué no darle CNT a una empresa internacional? ¿Cuánta plata se llevan para el extranjero? Movistar y Claro, ¿cuánto dinero se lo llevan? Todo eso podría quedar aquí. Simple y llanamente, con el control del Estado y la administración extranjera. Todo eso, si es que a CNT se le diera la oportunidad de ser manejada por una institución extranjera, no necesitaríamos realmente de ningún Movistar, ni ningún Claro, ni ninguna otra empresa. La podría controlar CNT y entregársela a alguna de estas empresas que saben cuánto beneficio se podría obtener. Nos hablan de algunos ahorros del Estado, pero por favor, esos ahorros no son realmente nada mientras se siga gastando a manos llenas. Por un lado ahorramos, por un lado le ponemos más cortapisas al ecuatoriano, lo cargamos con más impuestos, con más tributos, y por otro lado seguimos gastando como que nada. En lugar de bajar, el gasto público se ha incrementado. ¿Dónde está pues entonces el esfuerzo para disminuir el tamaño del Estado? Yo me imagino la posición incómoda del ministro de Economía Martínez allí ante esa situación. ¿Vamos a seguir viviendo de préstamos? ¿Vamos a seguir endeudando a los ecuatorianos? ¿Vamos a seguir empeñando el país? ¿Vamos a seguir prevendiendo el petróleo? Ya en este momento el petróleo tiene un buen precio comparado con el precio que le hemos puesto en el presupuesto
Habría mucho dinero para ahorrar, pero lo seguimos malgastando. Miren ustedes la diferencia. ¿Saben cuántos burócratas tiene el municipio de Quito y cuántos burócratas tiene el municipio de Guayaquil? Ahí está la diferencia. El municipio de Guayaquil no le pide al Estado ecuatoriano que le haga el aeropuerto. Lo va a hacer con su plata. Lo va a hacer con una empresa que le genere utilidades para el municipio de Guayaquil. El aeropuerto de Quito, con la plata de todos los ecuatorianos, con la plata del gobierno. Las carreteras para ir al aeropuerto de Quito se las hizo el gobierno nacional con sobreprecio, con llave y con llave en mano, no con llave en mano, sino con llave en mano. ¿No? Esta es la diferencia. Vayan a ver cuántos empleados tiene el municipio de Quito solamente para recolectar basura. Vayan a ver cuántos empleados tiene como carga tributaria el municipio de Guayaquil. Lo administra una empresa. Le pagamos a la empresa y la empresa nos da buen servicio. Que nosotros, muchas veces los usuarios, no seamos consecuentes y lancemos la basura a la calle a la hora que nos da la gana porque no nos sancionan. Eso es otro cantar. Ese sí es otro cantar. Pero queremos, señor presidente, hay muchos mecanismos para generar trabajo. ¿Cómo es posible que la gasolina eco solamente se vende en pocas provincias? Si tenemos tierra fértil como para sembrar caña, producir alcohol, darle trabajo al agricultor, pagarle un precio justo y hacer que en lugar de nuestro dinero se vaya para comprar gasolina en el extranjero, le compremos el alcohol a los ecuatorianos. Se quede el dinero en el Ecuador, le damos trabajo a los ecuatorianos, tenemos una gasolina que no depende de factores externos, sino de factores internos. Pero es tan difícil pensar esas cosas. Es tan difícil, me pregunto yo. ¿Hasta cuándo seguimos buscando que carreteras de tercer orden sean asfaltadas? Cuando tenemos adoquines por doquier, cuando tenemos fábricas de adoquines en el Ecuador. ¿A cuántas personas se le puede dar trabajo adoquinando esas carreteras? Con una diferencia. El día en que la carretera no sirva, se saque el adoquín y se acabó el problema. Eso es lo que tenemos que aprender, ecuatorianos. Tenemos que ser, no de la iniciativa privada, porque ahora somos privados de iniciativa. Tenemos que ser chispas, tenemos que ser pilas. Ay, ojalá que este tema llegue a buen romance y que se haga realmente un trabajo para disminuir el tamaño del Estado y que ya no sigan cargándole al pueblo ecuatoriano, al que ya lo han saqueado, saqueándolo más. Hay un tema que en Ecuador, por lo menos aquí, nos salvamos de eso. Aquí se convocó un referéndum para saber si queríamos luchar contra la corrupción. Y le dijimos sí al gobierno. Pero en Colombia acaba de pasar un fenómeno. Acaban de convocar a un referéndum para preguntarle al pueblo si quiere luchar contra la corrupción. Y el pueblo colombiano, de 36 millones, oigan bien, 36 millones de votantes, apenas fueron 11. Claro que de esos 11, el 99% votó sí, a favor de la lucha contra la corrupción. Pero esos 11 millones no eran suficientes, bajo ninguna circunstancia, no eran suficientes. Gracias. No eran suficientes para que se apruebe el referéndum. ¿Y saben qué pasó? A pesar de que la mayoría de los que votaron, la gran mayoría, estaban de acuerdo en el sí, el referéndum no tiene valor. Tenían que ser más de 12 millones las personas que voten. La pregunta es, ¿era demasiado pedirle al pueblo colombiano que vaya a las urnas y se pronuncie en la lucha contra la corrupción? ¿Era demasiado esfuerzo? Les estaban pidiendo que salgan a enfrentarse con el ejército, con la policía, a enfrentarse a balas, a gases, en piedras, palos. No, señor, era de ir caminando a su urna y depositar el voto. Y eso no lo hicieron. No lo hicieron las 2/3 partes de los votantes colombianos. Y están condenados, no por no haber aprobado las leyes, están condenados por el quemi-importismo a vivir inmersos en la corrupción. Lo mismo que casi pasa en toda América Latina. Aquí hay un país que bastante se salva, que es Chile. Pero los demás, ay, mamá mía,
Estamos inmersos en una corrupción galopante. Nos estamos zafando un poco de una verdadera cofradía que se había formado de presidentes corruptos que se habían aglutinado con el lema de tú me defiendes a mí, yo te defiendo a ti. O con el lema de los mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Pero no les ha funcionado. Dicen bien que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. El cuerpo de América Latina no lo está resistiendo y se está tratando de liberar de eso. Pero aquí viene el pero. Por lo menos aquí en el Ecuador, la justicia marcha tan lenta que a veces creemos que la justicia está subida en uno de esos animales que son íconos del Ecuador, que son las tortugas de Galápagos. Diera la impresión que van a esa velocidad. Y acuérdense de esta frasecita con la que voy a terminar. Justicia que tarda no es justicia. La justicia tiene que ser no solamente buena, tiene que ser también rápida y eficiente. Nos estamos despidiendo aquí, Hablando en Libertad, con el compromiso de regresar nuevamente para seguir poniendo la pica en Flandes, para pedirles a ustedes con la cordialidad del caso que se pongan a analizar estos temas. Queremos taladrar conciencias, queremos que todos nosotros nos formemos un criterio en torno a estos temas que son cruciales y fundamentales. Hasta la próxima, amigos. Estamos llegando al final de nuestro programa Hablando en Libertad, con el compromiso de volver a estar con ustedes para taladrar conciencias, invitándolos a participar con sus valiosos criterios. Llegamos como Madre Libertad en el Facebook, Twitter, YouTube e Instagram y por el Real Audio en madrelibertad.com.